No fue una frase cualquiera. Fue una alerta disfrazada de palabras simples. No puedo sentarme, me duele. Eso fue lo que Valentina dijo esa mañana, con la mochila todavía colgada al hombro y la mirada pegada al suelo del aula. El maestro Daniel estaba organizando unos materiales en su escritorio cuando escuchó su voz, apenas un murmullo. Levantó la vista y la vio allí, de pie, inmóvil junto a su silla, mientras el resto de los niños ya había comenzado a sacar sus útiles y a instalarse como cada día. Ella no se movía. Estaba pálida, con los ojos vidriosos y los labios apretados como si contuviera algo que no podía soltar. Daniel se acercó con cuidado, agachándose hasta ponerse a su altura. No quería asustarla. La niña se mordió el labio inferior, bajó aún más la cabeza y susurró algo que lo dejó helado. Aquí abajo, me duele mucho. No lo miró a los ojos. Daniel frunció el ceño, tratando de entender. ¿Te caíste? ¿Te hiciste daño en casa?, preguntó con voz suave, sin presionar. Valentina no respondió. Solo apretó sus pequeñas manos una contra la otra, como si se aferrara al silencio para sobrevivir. Puedes contarme, mi amor, nadie se va a enojar contigo. La niña dudó, tragó saliva y apenas murmuró, cuando me siento, me duele. Después de eso se hizo un silencio que pesaba más que cualquier grito. Esa forma de estar, ese susurro roto, le revolvieron el estómago. No era solo físico, había algo más. Daniel no quiso dejarla sola. Ven, vamos un momentito a sentarnos allá en la esquina, ¿sí?, le dijo, intentando sonar tranquilo, como si todo fuera parte de la rutina. Pero cuando la condujo hacia una mesita apartada, ella se detuvo. ¿Puedo quedarme de pie, por favor?, pidió con los ojos vidriosos. En ese instante, algo dentro de Daniel se rompió. Asintió sin decir palabra, tratando de mantener el control. Salió del aula disimuladamente, sacó el celular en el pasillo y marcó. Policía, hablo de la escuela primaria San Benito. Me llamo Daniel Martínez, soy maestro. Tengo una alumna de 6 años que dice que le duele al sentarse. No puedo asegurar qué pasó, pero algo anda mal. Por favor, vengan lo antes posible. Colgó con las manos temblorosas. Respiró profundo. Sabía que quizás se metería en problemas, pero también sabía algo más profundo, algo que no se explica con lógica. Eso no era normal. Volvió al aula, se agachó junto a Valentina contra la pared y le sonrió con dulzura. Todo está bien, estoy aquí contigo. Ella no respondió, solo apoyó la cabeza en su brazo y cerró los ojos unos segundos. En ese silencio había un grito, y Daniel lo escuchó con el corazón. La patrulla llegó poco después de las 8:30. No hubo sirenas ni prisas. Todo parecía una visita de rutina. Bajaron 2 oficiales, un hombre de rostro sereno y una mujer con expresión alerta, como si ya supiera que algo no encajaba. Carmen Ávila, la directora, los recibió ajustándose la blusa con rapidez, como si el uniforme impecable pudiera tapar la incomodidad de ese momento. Buenos días, oficiales. Soy la directora. El maestro los está esperando, pero si me permiten decir algo, me parece que se ha exagerado un poco. El oficial no dijo nada. Solo asintió con cortesía y siguió caminando hacia el aula. Pero la mirada de la agente, esa mirada que recorrió cada rincón del pasillo con atención, quedó fija en la puerta del salón, donde Valentina los esperaba. Daniel no perdió tiempo en rodeos. No quiso sentarse, dijo que le dolía. Pero no fue solo eso, fue como lo dijo. Su cuerpo no es normal. Carmen intervino con el ceño fruncido. Daniel, por favor, es una niña. Puede haberse caído. Un golpe sin importancia. No era para tanto como para llamar a la policía. Esto no es un delito. La tensión era palpable. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier explicación. Los oficiales pidieron hablar con la niña. Valentina fue llamada a la sala de coordinación. Entró despacio, con pasos cortos y una expresión que helaba. Parecía que cada paso hacia esa puerta era un riesgo. La agente se agachó frente a ella con una sonrisa suave. «Hola, princesa. ¿Cómo estás? Solo vinimos a platicar un ratito, ¿te parece bien?» Valentina asintió apenas, pero no dijo nada. La oficial intentó de nuevo. «Escuchamos que sentiste dolor al sentarte. ¿Nos puedes contar un poquito?» Silencio. Los ojos de la niña miraban al suelo como si tuviera miedo de levantar la vista. Después de un rato apenas susurró. «Ya se me quitó. Fue un golpe al estómago». Daniel lo supo de inmediato, tenía miedo. Lo dijo en voz baja, como una certeza, «Tiene miedo». Pero nadie respondió. Los oficiales intercambiaron miradas, hicieron algunas preguntas más y después de unos minutos salieron de la sala. No había marcas visibles, ni denuncias previas, ni una confesión clara. La conclusión fue devastadora en su frialdad. Lamentablemente no podemos hacer nada por ahora. Daniel los miró salir como si le arrancaran algo del pecho. Pero tiene miedo, insistió.
La oficial, con más sensibilidad que el resto, se le acercó y susurró: «Pruebas. Si aparecen señales claras o hay otro episodio, llame de nuevo. Estamos atentos». Iba a hacer un informe, dijo. Pero para Daniel eso era poco, muy poco. Valentina volvió al aula en silencio. Carmen más tarde le dijo mientras él corregía tareas: «Tienes que tener más cuidado, Daniel. Estas cosas causan alarma innecesaria». Él no respondió, solo se quedó mirando el cuaderno frente a él. Esa noche Daniel no durmió. La imagen de Valentina con los ojos vacíos y la voz apagada no se le fue de la mente. No había gritos, ni sangre, ni certezas. Pero había algo peor, un silencio que dolía. A la mañana siguiente Daniel llegó más temprano que de costumbre. Evitó mirar hacia la dirección, no quería cruzarse con Carmen. Fue directo al salón, abrió las ventanas, acomodó los pupitres y respiró hondo. Había dormido mal, con el cuerpo aún tenso pero la cabeza decidida. Cuando los alumnos empezaron a llegar, los recibió como siempre, con esa sonrisa que tanto le costaba sostener ahora. Valentina entró última. Caminó sin mirar a nadie, se dirigió a su lugar, pero no se sentó. Otra vez. Se quedó de pie al lado de su silla y murmuró bajito: «¿Puedo hacer el dibujo así, parada?». Daniel asintió con dulzura. «Claro que sí, hazlo como tú quieras». La actividad del día era libre. Había hojas y colores sobre la mesa. El tema: dibuja un lugar que conozcas bien. Los niños se emocionaron. Algunos hablaron de casas con perros, otros de sus abuelos, plazas o el parque. Valentina no dijo una sola palabra. Dibujó en silencio, seria, con trazos firmes. Cuando terminó, dejó la hoja boca abajo y cruzó los brazos. Daniel pasó por cada pupitre, comentando los dibujos, alentando a cada niño con sinceridad, hasta que llegó al de Valentina. Volteó la hoja con cuidado. Lo que vio lo dejó helado. Era una silla, dibujada en el centro del papel. Alrededor, manchas rojas dispersas como gotas. Las líneas eran temblorosas, inseguras. El trazo infantil no podía ocultar el contenido oscuro. Daniel se quedó ahí, unos segundos en silencio, con la hoja en las manos, tratando de respirar con normalidad. Se agachó junto a la niña. «¿Este es tu dibujo, verdad?». Ella asintió con un leve movimiento de cabeza. «¿Quieres contarme qué es esto?». Valentina se mordió el labio. No respondió. «Está bien, no tienes que hablar ahora». Por primera vez ella lo miró a los ojos. «Me gusta cómo me hablas», dijo bajito. Daniel tragó saliva. «Y a mí me gusta cómo dibujas tú». Doblando la hoja con cuidado, supo que eso no era solo un dibujo. Era una llamada de auxilio. Tan pronto como terminó la clase, fue directo a la sala de la psicóloga escolar, Leticia. No dijo una palabra, solo le mostró el dibujo. Ella lo tomó, lo observó con detenimiento y su expresión cambió. «Es simbólico, pero es grave, muy grave». Luego levantó la vista seria. «Nadie la escucha». Daniel apretó los labios. «Estoy intentando». Leticia respiró profundo. «Tenemos que actuar. Haré un informe y pediré una evaluación oficial. Pero tú tienes que seguir cerca de ella. Ya empezó a abrirse contigo. Puede que sea nuestra única oportunidad». Daniel asintió. No necesitaba convencimiento. Era como si esa niña le hubiera confiado un secreto que nadie más podía o quería ver. Volvió al aula con una hoja blanca en la mano. Escribió en una esquina: «Si quieres contarme algo, puedes dibujarlo». Se la entregó a Valentina al final del día. Ella la tomó con cuidado y por primera vez sonrió. Una sonrisa tímida, pequeña pero real. Como si algo, aunque diminuto, empezara a cambiar. Era viernes y el cielo parecía cargado de nubes pesadas. Valentina pasó el resto del día más callada que de costumbre, pero no se despegó de Daniel. Caminaba con cuidado, sentándose apenas unos segundos, incómoda, como si la silla tuviera espinas invisibles. Daniel observaba todo, grabando en su mente cada gesto, cada reacción. Al final del día, mientras organizaba materiales, algo en la ventana llamó su atención. Afuera, junto a la reja, había un hombre, alto, con brazos cruzados, rostro serio. No tenía la expresión de alguien que viene a buscar a una niña con cariño. Era otra cosa, más fría, más amenazante. Los pasos apresurados por el pasillo confirmaron lo que temía. «Valentina, ya llegó tu responsable», avisó la inspectora con voz neutra. La niña se congeló al escuchar eso. La leve sonrisa que había intentado formar en los últimos días desapareció por completo. Caminó hacia la puerta sin mirar a nadie. Daniel la siguió con disimulo, como queriendo entender qué era eso que ella no decía con palabras. El hombre esperaba con impaciencia. No traía uniforme de trabajo ni mochila de niña al hombro. Solo una camisa arrugada, jeans manchados de pintura y una mirada dura. «Apúrate, chamaca», soltó sin disimular el fastidio.
Valentina bajó la cabeza y caminó en silencio, como si cada paso fuera una orden. No le ofreció la mano, solo lo siguió. Daniel se acercó. ¿Usted es el papá de Valentina? El hombre lo miró de reojo con desdén. Padrastro. ¿Y tú quién eres? Daniel Martínez, soy su maestro. Rogelio levantó una ceja. Daniel sostuvo su postura con firmeza. Solo quiero asegurarme de que ella esté bien. Últimamente ha mostrado malestar. Ha dicho que le duele al sentarse, por ejemplo. Rogelio sonrió de lado, esa clase de sonrisa seca que no tiene nada de amabilidad. Los niños inventan muchas cosas. Tú deberías enseñar a leer, no andar metiéndote donde no te llaman. Daniel sintió hervir la sangre, pero respiró hondo. Solo estoy haciendo mi trabajo. El padrastro lo observó unos segundos más. Luego se dio la vuelta y tiró de Valentina del brazo. Ella ni protestó. Caminó como si se le hubiera olvidado cómo se hablaba. Daniel se quedó parado viendo cómo se alejaban. Algo dentro de él gritaba. No esperó mucho. Apenas terminó la jornada, revisó el expediente escolar y llamó al número de emergencia registrado. Al tercer timbrazo, una mujer contestó con voz nerviosa. Sí, buenas tardes, la señora Rebeca, soy el maestro Daniel de la escuela San Benito. Silencio breve. ¿Pasó algo? Quisiera conversar un poco sobre Valentina. Ha mostrado señales de dolor y hoy la noté muy tensa al ver a su padrastro. Rebeca suspiró. Mire, maestro, Valentina es muy sensible. Cualquier cosita la asusta, pero todo está bien. Daniel mantuvo la voz tranquila. Entiendo. Solo quiero ayudar. Otro silencio más denso. Le agradezco, pero no hay de qué preocuparse. Solo necesita adaptarse. Es una escuela nueva, un ambiente distinto. La llamada terminó poco después. Daniel dejó el celular sobre el escritorio con el pecho apretado. No solo era lo que Valentina decía, era lo que callaba. Y esa mujer, su madre, lo sabía. Estaba claro, pero por algún motivo, miedo, control, negación, no quería o no podía decirlo. Esa noche Daniel apenas pegó el ojo. Lo que antes era sospecha, ahora era certeza encubierta. No podía quedarse de brazos cruzados, porque cuando los adultos cierran los ojos, son los niños quienes pagan el precio. El sábado amaneció gris, con ese tipo de cielo que parece presagiar algo. Daniel no pudo quedarse quieto. Pasó la mañana mirando el reloj, repasando en su cabeza cada detalle, cada gesto, cada palabra que había escuchado de Valentina. Al final supo que ya no era cuestión de si debía hacer algo. Era cuándo. Respiró hondo. Agarró un portapapeles con algunos documentos de la escuela, el escudo en la portada servía como disfraz de formalidad, y salió. No se vistió como alguien que iba a denunciar, sino como un maestro que hace visitas pedagógicas. Pero en su interior sabía que iba a buscar respuestas en el lugar donde más se ocultaban. Con la dirección en mano, llegó a una calle angosta, de casas humildes y fachadas descuidadas. Frente al número que coincidía con el expediente, encontró una cortina improvisada colgando sobre una ventana y un olor agrio que salía por la rendija de la puerta. Aplaudió 2 veces, como quien pide permiso en terreno ajeno. Tardaron, pero un niño delgado apareció. Tendría unos 10 años, el cabello despeinado, camiseta grande para su cuerpo. Hola, soy el maestro de Valentina. Me llamo Daniel. ¿Está tu mamá? El niño bajó la mirada. Está dormida. Luego señaló hacia el interior oscuro de la casa. Daniel pudo ver parte de la sala, sillones viejos, un balde con ropa sucia, el suelo manchado. Ningún juguete, ningún libro, nada que hablara de una infancia activa. ¿Y tú cómo te llamas, Hugo? Mucho gusto, Hugo. Valentina está... Se fue con Rogelio al mercado, respondió sin ganas, como si eso no fuera extraño. Daniel tragó en seco. Ya sabía la respuesta, pero algo dentro de él necesitaba oírla de otro lado. Se agachó para quedar a su altura. ¿Puedo preguntarte algo, Hugo? El niño asintió con una mezcla de desconfianza y resignación. Cuando Valentina llora o se pone triste, ¿qué pasa? Hugo desvió la mirada, los ojos clavados en una esquina del umbral. Tardó en hablar. A él no le gusta que llore, dijo casi en un susurro. Daniel tragó saliva. ¿Quién no? Rogelio. ¿Y qué hace cuando ella llora? Silencio de nuevo, como si las palabras pesaran más que el cuerpo del niño. A veces le grita, a veces le pega, con el cinturón. Dice que es para que aprenda. Daniel cerró los ojos por un segundo conteniendo la rabia que le subía por el pecho. ¿Y se lo has contado a alguien? Hugo negó con la cabeza. No, si lo hacemos, mi mamá se va para siempre. Y nos quedamos solos. Esa frase dolía. No tenía la madurez para entender lo que significaba cargar con ese miedo. Pero lo hacía, como si fuera su responsabilidad proteger a quien debería protegerlo. Daniel se incorporó lentamente.
Sacó un folleto de la escuela del bolsillo trasero y escribió su nombre y teléfono. Si algún día necesitas hablar o si algo pasa, me llamas. Sí, estoy aquí para ayudarte. Hugo tomó el papel con cuidado, sin promesas. Daniel agradeció y se marchó. Ya no era una sospecha. Tenía un nombre, un rostro, un objeto, el cinturón. Y con eso ya no había forma de mirar hacia otro lado. El lunes por la mañana, Daniel entró a la escuela con pasos firmes, pero el corazón apretado. Llevaba una carpeta de cartulina bajo el brazo. Dentro los dibujos de Valentina, sus anotaciones de comportamiento y, lo más importante, el testimonio de Hugo. Para él, eso ya era suficiente. Durante el recreo salió de la escuela sin decir nada a nadie y fue directo al edificio del DIF local. La sala de espera estaba casi vacía. Un ventilador en la esquina hacía más ruido que aire. «Puede pasar, maestro Daniel», dijo una trabajadora social llamándolo hacia una oficina en el fondo. Allí, con calma, explicó todo. Mostró los papeles, habló del dolor de Valentina, del miedo evidente, de cómo se negaba a sentarse, de lo que el hermano había dicho con esa voz bajita. La funcionaria escuchaba mientras tomaba notas, sin interrumpirlo. Luego suspiró. «Entiendo su preocupación, maestro. De verdad. Pero legalmente aún no tenemos los elementos suficientes para una intervención directa». Daniel se quedó inmóvil por un instante, procesando. «¿Cómo que no? Una niña de 6 años dice que le duele al sentarse, el hermano habla de un cinturón y ustedes dicen que no pueden hacer nada». La mujer bajó la mirada con gesto cansado. «Son indicios fuertes, sí, pero sin un dictamen médico, sin una denuncia formal de la familia, el juez difícilmente autorizará una medida de separación». Daniel se pasó una mano por el rostro, tratando de no perder el control. «Entonces hay que esperar a que llegue aquí con un hueso roto», dijo con la voz temblando de rabia. «Hay que esperar que el seguimiento constante revele algo más concreto, pero no puedo prometerle nada inmediato». Se levantó de la silla con cuidado. No quería gritar, pero lo que sentía era un puñetazo en el alma. «Con todo respeto, si a esa niña le pasa algo, la culpa será de los que sabían y no hicieron nada». La trabajadora social no respondió. Solo anotó algo más en su hoja. Afuera, el sol quemaba el concreto. Daniel se sentó en su coche con la carpeta en el regazo y se quedó ahí, sin moverse. Miraba al frente, pero sus ojos no veían nada. Sentía impotencia, frustración, una mezcla de emociones que no sabía cómo ordenar. Lo único claro era que no pensaba rendirse. Esa noche volvió a revisar el cuaderno de actividades de Valentina. Pensó en lo que Leticia, la psicóloga, había dicho. Ella está tratando de hablar, pero nadie la escucha. Tomó una hoja nueva doblada por la mitad y escribió a mano con letra firme. «Puedes contarme lo que quieras como tú quieras. Estoy aquí». Luego la dobló con cuidado y la guardó en la carpeta. Tenía claro que aunque fuera despacio, aunque fuera solo, iba a encontrar otra forma. No iba a dejar que esa niña volviera a quedarse en el silencio, porque ya no era solo su alumna. Era una voz que pedía ayuda con cada gesto, con cada dibujo, con cada «me duele» que el sistema decidía ignorar. Y él no iba a ser parte de ese silencio cómplice. El martes por la mañana Daniel cruzó el patio de la escuela con pasos más lentos de lo habitual. No había dormido bien. Otra vez. La imagen de Valentina parada junto a su pupitre, con la mirada baja y esa voz apagada, se le aparecía una y otra vez como si el día anterior no hubiera terminado. Tocó la puerta de la oficina de Leticia, la psicóloga. Ella levantó la vista y señaló la silla frente a su escritorio. «¿Pudiste hablar con el DIF?», preguntó. Daniel asintió sin entusiasmo. «Hablé, sí, y escuché lo que ya imaginaba sin pruebas. No se puede hacer nada. Parece que el dolor de una niña solo importa si lo tienes grabado en video». Leticia apoyó los codos sobre la mesa y suspiró. «Podemos intentar otra cosa. Algo más sutil, discreto, pero que tal vez ayude». Daniel levantó la vista. Una pequeña entrevista, si ella acepta hablar sin presionarla, grabada con su consentimiento. Una declaración espontánea puede pesar mucho en una nueva evaluación. Él dudó. «No quiero que se sienta invadida, ni que piense que la estamos interrogando. Por eso tiene que ser suave, como una charla. Le decimos que vamos a grabar para recordar lo que diga, como una conversación. Nada más». Daniel lo pensó unos segundos y asintió. Era una apuesta, pero no tenían muchas más opciones. Ese mismo día, después del recreo, Leticia llamó a Valentina a su oficina. Daniel ya estaba ahí, sentado en una de las sillas pequeñas como si fuera un alumno más. Cuando la niña entró, lo hizo con pasos chiquitos, escaneando la habitación con la mirada. Leticia sonrió y sacó una hoja blanca y lápices de colores. Los puso sobre la mesa sin apuro. «Te llamamos solo para platicar un ratito, nada importante. Queremos saber cómo te sientes en la escuela». Valentina dudó.
pero después de unos segundos se sentó en la orilla de la silla con cuidado. Leticia encendió la grabadora y dijo con calma: «Vamos a grabar solo para acordarnos después de lo que hablemos, sí, como cuando uno graba una clase». La niña asintió. Entonces Leticia comenzó: «He visto que haces dibujos muy bonitos. ¿Te gusta dibujar cuando estás feliz o cuando estás triste?». Valentina respondió con voz bajita: «Cuando estoy triste». Luego hizo una pausa. Movió el lápiz sin propósito. «Cuando él se enoja». Daniel habló con delicadeza: «¿Él es Rogelio?». Ella asintió. «¿Qué hace cuando se enoja?». Valentina no dejó de dibujar. «Grita, me dice que me calle, me pone en la esquina, a veces con el cinturón». Leticia miró a Daniel, pero no la interrumpió. «Tú sabes que eso no está bien, ¿verdad?», preguntó con suavidad. Valentina asintió. «Pega, hasta cuando estoy callada». Esa frase cortó el aire como una cuchilla. Leticia apagó la grabadora lentamente. Daniel se acercó, se arrodilló junto a ella. «Valentina, nadie puede hacerte eso, nunca. Y nosotros estamos aquí para protegerte». Ella levantó la vista. Por primera vez no parecía asustada, solo cansada de aguantar golpes en silencio. Esa tarde, Daniel regresó a casa con la grabadora en el bolsillo. Era un objeto pequeño, pero lo sentía como si llevara una bomba de tiempo, una prueba viva de lo que muchos querían seguir ignorando. «Me pega hasta cuando estoy callada». Esa frase no se le salía de la cabeza. A la mañana siguiente llegó a la escuela más temprano que nunca. El cielo seguía gris, pero algo dentro de él estaba más claro que nunca. Buscó a Leticia apenas entró. Ella estaba frente a la computadora escribiendo con concentración. «Ya tengo todo listo», dijo sin que él preguntara. «Voy a anexar la grabación y el historial que me diste. Todo lo que tenemos». Daniel asintió en silencio. No había nada más que discutir. Esa misma mañana Leticia convocó al equipo docente a una reunión extraordinaria. Por primera vez los demás maestros escucharon con claridad lo que estaba pasando. «Necesitamos observar a Valentina con atención. Si aparece con alguna marca nueva, si dice algo extraño, si se comporta de forma inusual, anótenlo. Todo puede ser importante». Carmen, la directora, estaba recargada en la pared. Cuando Leticia terminó, solo dijo: «Hagan lo que crean conveniente». Y salió. Nadie se sorprendió. En los días siguientes la atención sobre Valentina aumentó, pero con cuidado. Profesores del recreo, del comedor, incluso del personal de limpieza, comenzaron a observar discretamente. Algunos decían que ella sonreía más cuando estaba cerca de Daniel, pero también había días oscuros, momentos en que se cerraba por completo, hasta que un martes llegó distinta. Llevaba un suéter a pesar del calor, caminaba más despacio, se sentaba con más dificultad. Daniel lo notó desde el primer instante. Durante una actividad en grupo, la llamó, pero ella dudó en levantarse. «¿Todo bien, Valentina?», preguntó. Ella asintió, pero sus ojos decían otra cosa. En el recreo se fue sola a una esquina del patio. Se agachó y por un momento se levantó el suéter. Fue entonces cuando Daniel lo vio. En su espalda marcas, moratones largos, visibles, frescos. Ya no había dudas. No esperó. Salió de inmediato del aula, sacó el celular y marcó: «Policía. Hablo de la escuela primaria San Benito. Es urgente. La misma alumna, Valentina Díaz. Hoy presenta marcas visibles de agresión, confirmadas por observación directa. Exijo una patrulla ya mismo». La operadora preguntó si quería esperar en la línea. «No», respondió firme. Volvió al patio, llamó a Valentina con una voz suave, casi cálida. «Ven, mi amor, vamos a platicar un ratito». La llevó hasta la oficina de Leticia, donde ya la esperaban. Mientras hablaban con ella con el mismo cuidado de siempre, la patrulla llegó. Esta vez no hubo protocolos vacíos, ni excusas. Uno de los policías, el mismo que había estado semanas atrás, miró a Daniel con otra actitud. «Ahora sí tenemos lo que necesitamos». No hubo más vueltas. Llevaban a Valentina al centro médico más cercano para que el dictamen fuera emitido ese mismo día. Rogelio no apareció a recogerla. Rebeca tampoco. Era como si en cuanto la verdad salió a la luz, los que debían responder se hubieran desvanecido en el aire. Por la noche la escuela ya estaba vacía, pero Daniel seguía ahí, sentado junto a una ventana del salón, mirando el patio ahora en penumbra. Leticia entró en silencio. «¿Pudiste hablar con el DIF?», preguntó. Daniel asintió. «Dijeron que con el dictamen y la grabación, en cuestión de horas se puede tomar una medida de protección». Leticia respiró aliviada. «Llegamos a tiempo». Pero Daniel no compartía ese alivio por completo. «Llegamos cuando ya estaba lastimada», murmuró. «Sí, pero llegamos». Y por primera vez, alguien había hecho algo concreto para sacar a Valentina del silencio.
Esa misma noche se tomó una decisión oficial medida de protección de emergencia. Una patrulla la llevó directamente a un albergue infantil del barrio vecino. Valentina iba sentada en la parte trasera del coche con su cuaderno escolar en las manos, el mismo que siempre traía en la mochila. Miraba por la ventana sin decir nada. Cuando llegaron, una mujer de rostro amable los recibió. «Ya llegamos, Valentina. Este es un lugar seguro, ¿sí?» Ella bajó despacio, mirando el edificio blanco de 2 pisos con ventanas enrejadas. «¿Va a venir mi hermano?», preguntó con voz quebrada. «Sí, mi amor. Él también va a venir, pero tiene que pasar primero por otro lugar. Muy pronto va a estar aquí contigo». La niña no dijo más. Solo asintió y entró al edificio. El cuarto que le asignaron tenía 2 camas, paredes blancas y un olor fuerte a desinfectante. Valentina no lloró al entrar. No gritó. Solo dejó que las lágrimas cayeran en silencio, como siempre hacía por dentro. El albergue le entregó una pequeña bolsa con hojas en blanco, lápices de colores y un libro infantil de portada azul. Cosas simples, pero que para ella eran más que eso. Un gesto de ternura en medio del caos. Al día siguiente, Daniel llegó al albergue. Lo recibieron con discreción. La coordinadora lo saludó con una sonrisa breve. «Valentina está en la sala de lectura. Puede pasar». Él agradeció y caminó en silencio. Al entrar, la vio sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Sus ojos se iluminaron con algo distinto. No era alegría, era alivio. «Hola, Valentina», dijo Daniel sentándose a su lado. «Hola», respondió ella con un hilo de voz. Él levantó una bolsa de papel. «Te traje unas cositas. Papel, lápices, un libro. Pensé que quizá quisieras dibujar». Valentina estiró los brazos y tomó la bolsa con delicadeza, como si fuera un tesoro. «Todo tuyo cuando quieras», dijo Daniel con una sonrisa suave. Ella sacó un lápiz azul, colocó una hoja en el suelo, pero antes de dibujar preguntó: «¿Él sabe que estoy aquí?». Daniel entendió de inmediato. «No, y aunque lo supiera, ya no puede hacerte daño. La policía lo está buscando». Valentina lo miró con el rostro serio. «¿Estás segura que si yo contaba, él no iba a venir a llevarme?». Daniel se inclinó y puso una mano sobre su hombro. «Valentina, ya no estás sola. ¿Me escuchas? Nunca más vas a pasar por eso. Te lo prometo». Valentina apenas asintió y sin decir nada recargó su cabeza en el hombro de Daniel. Se quedaron así un rato largo, en silencio, pero no de esos silencios llenos de miedo. Este era diferente, más liviano, como si su cuerpo por fin hubiera encontrado un sitio donde descansar sin sobresaltos. Al despedirse, Daniel se levantó con cuidado. Antes de irse, sacó de la carpeta un papel doblado que había escrito a mano la noche anterior y se lo entregó junto con el cuaderno escolar de la niña. «Esto es tuyo. Sí, léelo cuando quieras. Y dibuja siempre que tengas ganas». Valentina tomó el papel con mucho cuidado, como si se tratara de algo sagrado. Cuando Daniel se fue, ella se sentó en la cama y lo abrió con las manos temblorosas. En él decía: «Cuando tengas miedo, dibuja. Y acuérdate que yo estoy aquí». Afuera, el sol se escondía detrás de los árboles, y por primera vez en mucho tiempo, Valentina estaba en un lugar donde nadie gritaba, nadie pegaba, nadie le decía que se callara. Estaba lejos de casa, sí, pero cerca de algo que nunca antes había sentido protección. Durante los 2 días siguientes, Valentina se mantuvo callada, pero no ausente. Dibujaba mucho, dormía poco. Preguntaba por Hugo de vez en cuando, miraba la puerta como si esperara ver a su madre aparecer de pronto y decir que todo estaba bien. Pero Rebeca no apareció. Fue al tercer día que una trabajadora social del albergue comenzó a hacer llamadas a los números registrados en la escuela. Nadie contestó. Entonces fue hasta el domicilio, el mismo que Daniel había visitado. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas también. El lugar parecía abandonado. La policía fue notificada. La señora Rebeca Díaz estaba desaparecida desde el lunes. La principal sospecha que había huido con su pareja, Rogelio Méndez. La noticia corrió rápido entre el personal del albergue. Leticia, la psicóloga escolar, llamó a Daniel ese mismo día. «La policía cree que podría estar ocultando a Rogelio», dijo con voz baja. Del otro lado del teléfono, Daniel tardó unos segundos en responder. Ella sabía lo que él le hacía, y aún así, Leticia no lo interrumpió. Solo añadió con un tono aún más suave: «Aún es pronto para afirmarlo, pero todo indica que está siendo manipulada. Él tiene antecedentes de violencia psicológica. Ese tipo de control que asfixia incluso el instinto de proteger a los propios hijos». Esa noche Valentina tuvo una crisis. La cuidadora del albergue la encontró temblando, sentada en la esquina de la cama, con el billete de Daniel entre las manos y la cara empapada de lágrimas. «No quiero estar aquí sin Hugo», gritó. «Y mi mamá ya no va a volver nunca». Fue la primera vez que gritó.
Leticia corrió al cuarto, se sentó en el suelo con ella y la abrazó sin decir nada por largos minutos. Valentina no quería comer, no quería dormir. Lo que para otros era solo una medida institucional, para ella era otro abandono más. Debido a su estado emocional, el DIF ordenó su traslado a otro albergue, esta vez separado por edad y género, como indicaba el protocolo. Era una medida estándar, pero para Valentina fue un golpe más, un desarraigo, una separación de su hermano, su único refugio familiar. Cuando la subieron al coche apenas habló. Solo llevaba consigo una mochila pequeña, su cuaderno, algunos dibujos y el papel que Daniel le había dado. Al llegar no preguntó nada, solo se dejó guiar. Fue directo a la sala de lectura y se sentó en el suelo, abrazando un dibujo de trazos oscuros. Estaba hecha una bolita como si tratara de hacerse invisible. Daniel fue a visitarla esa misma tarde. Entró despacio sin hacer ruido. Se sentó junto a ella sin decir una palabra. Valentina no levantó la mirada. Solo murmuró: «Mi mamá se escapó». Daniel dudó un segundo, luego respondió con cuidado: «Aún no lo sabemos con certeza, pero la policía la está buscando. Y si está en peligro, la van a encontrar. ¿Sí me oyes?». Ella no contestó. Apretó el dibujo contra su pecho y susurró: «Yo quería que ella me eligiera a mí y no a él». Esa frase le partió el alma. Daniel cerró los ojos conteniendo la emoción. Sabía que esa herida iba a tardar en sanar. Pero también sabía que, aunque fuera lento, no iba a permitir que el abandono fuera el último capítulo en la historia de esa niña. Los días siguientes se sintieron más pesados que nunca. Daniel seguía dando clases, pero su cabeza estaba lejos. Hacía días que no veía sonreír a Valentina y Hugo, desde que fue trasladado al otro albergue, estaba incomunicado. La ausencia de la madre resonaba como una campana muda en los pasillos. Hasta que una mañana, al llegar a la escuela, la secretaria lo interceptó con un sobre en la mano. «Maestro Daniel, dejaron esto para usted». No dijeron quién fue. Era un sobre blanco, sin remitente, sin sello, sin dirección. Solo su nombre escrito a mano. Daniel sintió un vuelco en el corazón. Lo abrió con cuidado. Dentro, una hoja doblada, escrita con pluma azul y letra temblorosa. Era de Rebeca. Si estaba leyendo eso, decía la carta, era porque seguía cuidando de su hija. Le agradecía por hacer lo que ella no había podido. No se había ido por gusto. Se había ido por miedo. Rogelio la había amenazado. Le dijo que si hablaba haría cosas peores, que desaparecería con Valentina. Ella le creyó, siempre le creyó, y él no la dejaba salir sola ni tener celular. Pero ese día se había ausentado unas horas y ella aprovechó para escribir. Al final de la carta, una dirección, una casa vieja, de paredes verdes, detrás de una bodega abandonada cerca del barrio San Lucas. «Por favor, ayude a mi hija, ya no quiero huir, solo quiero que esto termine. Firmado Rebeca». Daniel leyó la carta 1, 2, 3 veces. A la tercera le temblaban las manos. No había tiempo para dudas. Se levantó sin decir palabra, cruzó el pasillo como si su cuerpo actuara por sí solo y fue directo a la oficina de la directora. «Carmen, necesito usar el teléfono de la escuela. Es urgente». No esperó respuesta. Ya estaba marcando. «Policía, habla Daniel Martínez de la escuela primaria San Benito. Recibí una carta. Es de la madre de Valentina Díaz. Está escondida. Tiene miedo pero quiere ayuda. Tengo la dirección». Colgó con la garganta cerrada, los ojos húmedos. Menos de 2 horas después, el patio de la escuela estaba rodeado de patrullas sin identificación. Un inspector de la Unidad de Delitos contra Menores se reunió con un pequeño equipo en silencio. «Es una operación delicada. Actuaremos rápido y sin llamar la atención. La prioridad es sacar a la mujer con vida y arrestar al sospechoso si está con ella». Daniel entregó la carta en mano a la gente. Sus dedos estaban fríos. «Ella confió en mí. Por favor, no dejen que se arrepienta». Cuando se fueron, Daniel no volvió al aula. Caminó por el pasillo, solo, como si cada paso pesara más que el anterior. Se sentó en la última banca del salón, mirando la silla vacía de Valentina. Esperó. Al final de la tarde sonó el teléfono de la escuela. Daniel contestó al segundo timbrazo. «Habla el inspector Romero. La señora Rebeca Díaz fue localizada. Estaba en la casa exactamente como describió. Estaba sola, asustada, pero colaborando. Está bajo resguardo y recibiendo atención psicológica. Hizo lo correcto». Daniel cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en muchos días sintió una chispa de alivio. «¿Y Rogelio?», preguntó enseguida. «No estaba allí, pero con su testimonio podemos emitir una orden de arresto formal. La búsqueda se intensifica». Daniel dio las gracias y colgó. Se quedó en silencio, sentado frente al pizarrón vacío. La madre había fallado. Había huido.
Había guardado silencio, pero ahora por fin había decidido hablar. A veces eso era todo lo que alguien necesitaba para empezar de nuevo. Sostuvo el sobre en sus manos como si contuviera algo más que tinta y papel. Era un pedacito de esperanza, escrito a mano, frágil, pero real. Rebeca estaba sentada en una sala pequeña de paredes beige y olor a café frío. Del otro lado de la mesa, 2 investigadores la observaban con atención. Una grabadora descansaba encendida sobre el escritorio. Le temblaban las manos, pero su voz sonaba firme. Él siempre va al taller de su hermano casi todas las tardes. Está en la zona industrial, cerca de un mercado abandonado. Uno de los agentes confirmó la dirección en un mapa. ¿Todavía anda armado?, preguntó el otro. Rebeca tragó saliva. Creo que sí. Hace unos días me amenazó con un cuchillo. Dijo que si me veía hablando con alguien, me iba a desaparecer. El ambiente era tenso, cargado de palabras que pesaban. ¿Está dispuesta a testificar? La pregunta quedó suspendida unos segundos. Luego ella asintió con firmeza. Por mi hija. Ahora hago lo que sea. Esa misma tarde, mientras el cielo se cubría de nubes pesadas como si la ciudad también contuviera la respiración, se desplegaron 6 patrullas encubiertas en la zona industrial. 2 agentes ya estaban dentro del taller haciéndose pasar por clientes. Afuera, escondidos tras un coche, Daniel y Leticia esperaban. A su lado los hermanos Hugo y Valentina, autorizados a presenciar la operación a distancia. Fue difícil convencer al juez, pero entendieron que ver con sus propios ojos que el miedo se acababa podía ser parte esencial del proceso de sanación. Valentina temblaba. Hugo le sostenía la mano con fuerza. Va a salir por la entrada principal, informó uno de los agentes por radio. Confirmado. Objetivo a la vista. Rogelio acababa de llegar. Caminaba como si nada. Bromeó con un empleado. Tomó una caja de herramientas, encendió un cigarro. Y entonces todo pasó muy rápido. ¡Ahora!, gritó el agente. Rogelio intentó escapar por la parte trasera, pero una patrulla ya lo esperaba. Trató de resistirse, empujó a un policía, agarró un pedazo de madera, amenazó. Fue reducido con fuerza, esposado, tirado al piso. Gritaba cosas sin sentido. Yo no hice nada. Es mentira de ella. Es una trampa. Pero ya nadie le creía. Detrás del coche, Valentina lo observaba con los ojos muy abiertos. Hugo la abrazó con fuerza. Daniel, a su lado, confirmó en voz baja. Es él. Y ahora ya no puede tocarte más. Ella no dijo nada, pero su cuerpo se relajó. El rostro seguía asustado, pero ahora había algo nuevo, alivio. Cuando la patrulla se lo llevó, Valentina miró a Daniel y le preguntó, ¿va a estar lejos de mí para siempre? Él se agachó, le tomó las manos y respondió con firmeza. Sí, y aunque algún día vuelva a estar libre, tú nunca más vas a estar sola. Ella asintió, recargó la cabeza en el pecho de su hermano y por primera vez desde que todo comenzó, lloró sin miedo, no de dolor, sino de alivio. Horas más tarde, ya de regreso en el albergue, Valentina hizo un pedido inesperado. Quiero dibujar esta tarde. Daniel, que la había acompañado hasta la sala de lectura, le sonrió con ternura y le entregó papel y lápiz sin decir nada. La niña se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, como siempre hacía, pero esta vez había algo distinto en su mirada. Y cuando terminó el dibujo, Daniel supo que ese papel decía más que 1000 palabras. No había una silla, no había gotas rojas, no había sombras. Solo una casita sencilla, un sol grande en la esquina y 2 niños tomados de la mano, con una sonrisa tranquila. El trazo era inconfundible. Daniel se agachó a su lado y miró el dibujo sin interrumpirla. Valentina también lo miró unos segundos y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Una sonrisa limpia. No era una carcajada, era algo más puro, más sereno. Una semilla de paz naciendo en el lugar exacto donde antes solo había miedo. El calendario avanzó rápido después de la detención de Rogelio. La grabación con las palabras de Valentina, los dibujos, los informes médicos, el testimonio de Rebeca y el arresto en flagrancia formaban un caso sólido. La fiscalía no dudó. Vamos directo a la audiencia preliminar, dijo el fiscal. Puede marcar el tono de la sentencia. Daniel recibió la noticia con el corazón apretado. Valentina iba mejorando. Dormía más, dibujaba con colores distintos, a veces incluso reía de verdad. Pero las pesadillas seguían regresando, casi siempre de madrugada. Leticia, la psicóloga, hablaba con ella todos los días. Daniel también. La jueza quiere platicar contigo, Valentina. Quiere escuchar de ti lo que pasó. Pero no tienes que tener miedo. Puedes contar todo, o puedes quedarte callada. Nadie te va a obligar. Valentina lo miró con seriedad. Yo voy a hablar. ¿Estás segura? Sí. Si yo cuento, otras niñas también van a estar protegidas. Daniel sintió un nudo en la garganta. Sí,
Puedes cambiar muchas cosas, pequeña. La ayudaba a encontrar las palabras, repetían frases en voz bajita, practicaban respuestas pero sin presionarla. Un día, mientras estaban sentados juntos en el albergue, Daniel le preguntó: «Si ella te pregunta qué sentías, ¿qué vas a decir?». Valentina pensó un poco. Miedo y vergüenza, de pensar que era mi culpa. Daniel se agachó, la miró a los ojos y le dijo con voz firme: «Nunca fue tu culpa. ¿Me escuchas? Nunca». Esa noche Valentina volvió a tener una pesadilla. Soñó que estaba escondida debajo de una mesa en la escuela, con las manos en los oídos, mientras Rogelio gritaba al fondo. Cuando despertó, Leticia estaba sentada junto a su cama. «¿Era él otra vez?», preguntó con dulzura. Valentina asintió, pero, en el sueño, el maestro Daniel entraba y gritaba más fuerte. Gritaba: «Ya se acabó». Leticia le sonrió y acarició su cabello. Ese sueño puede hacerse realidad mañana. Pero había una duda que nadie se atrevía a decir en voz alta, al menos hasta que Valentina misma lo preguntó una tarde cualquiera, mientras coloreaba con trazos firmes en la sala del albergue. «¿Mi mamá va a estar ahí?». Daniel, que estaba a su lado, guardó silencio unos segundos. Luego respondió con sinceridad: «Sí, ella también va a dar su testimonio. Y la jueza va a querer saber si tú querrías volver a vivir con ella». Valentina no dijo nada. Siguió coloreando un poco más, como si pensara mientras dibujaba. Luego dejó el lápiz y murmuró: «Quiero verla, pero no sé si quiero volver». Daniel asintió sin apurarla. «Está bien, nadie te va a presionar. Ya eres muy valiente por haber llegado hasta aquí». Entonces sacó del bolsillo algo pequeño envuelto en papel, un prendedor en forma de estrella dorada. «Lo guardé durante años, pero ahora es tuyo. Llévalo contigo mañana. Y acuérdate, tú brillas, incluso cuando crees que no puedes». Valentina lo sostuvo en la mano como si fuera un escudo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquila. No hubo pesadillas, solo un sueño en el que volvía a dibujar una casita con 2 ventanas abiertas y un árbol con hojas verdes. La mañana de la audiencia amaneció fría y nublada. Afuera del juzgado, una llovizna fina humedecía el suelo de piedra, pero por dentro, los corazones latían como tambores. Daniel ya estaba allí, con un traje sencillo y el rostro sereno. Esperaba en la sala reservada para testigos. A su lado, sentada en un sillón con los pies colgando, estaba Valentina. Llevaba un vestido azul marino, un abrigo de lana y el cabello recogido con 2 pasadores discretos. En el pecho, bien sujeto, el broche en forma de estrella. No hablaba, pero sus ojos estaban atentos, mirando la puerta al frente. Poco después, una funcionaria del juzgado abrió la puerta y dijo con voz suave: «Señorita Valentina, es su turno». La niña se levantó sin apuro. Daniel se agachó a su lado y le susurró al oído: «Solo di lo que tu corazón quiera decir. Ya venciste todo lo que tenías que vencer». Ella caminó hacia la sala de audiencias con pasos pequeños pero firmes. Adentro, el ambiente no era hostil. Estaba preparado para ella, sin togas, sin rigidez, solo empatía. Se sentó en un sillón más pequeño frente a un micrófono. La jueza habló con voz cálida: «Buenos días, Valentina. No te preocupes, solo queremos escucharte. Puedes decir lo que quieras». Y la niña, con la estrella en el pecho y la voz suave, empezó a hablar. «Yo tenía miedo», comenzó Valentina, con los ojos fijos en el micrófono. «No solo cuando él gritaba, también cuando estaba callado, porque sentía que algo iba a pasar. Yo no hacía nada, pero igual me pegaba». La sala entera se sumió en un silencio profundo. Incluso los que ya conocían su historia contenían la respiración al escucharla con esa claridad, con esa calma desgarradora. La jueza esperó unos segundos antes de preguntar: «¿Le habías contado esto a alguien antes?». Valentina asintió. «Se lo conté a mi maestro». «¿Y qué cambió desde entonces?». Ella bajó la mirada por un momento, luego la levantó con seguridad. «Cambió que empecé a creer que no era mi culpa y que no estaba sola». La jueza sonrió con ternura. Tenía los ojos húmedos. «Eres muy valiente, Valentina». Luego, con mucho cuidado, formuló la siguiente pregunta: «¿Extrañas a tu mamá?». La niña se quedó en silencio. Miró su broche, respiró hondo y respondió: «Sí, la extraño, pero también siento que me dejó sola cuando más la necesitaba». La jueza sintió comprensiva. «¿Te gustaría volver a verla?». Valentina pensó unos segundos. «Sí, pero con otras personas. No quiero vivir con ella todavía. Quiero estar segura de que cambió». La sala permaneció en silencio un instante más, como si todos necesitaran procesar lo que acababan de escuchar. La jueza agradeció con una sonrisa y pidió que Valentina fuera acompañada fuera de la sala. Afuera, Daniel ya la esperaba. Cuando la vio salir, se agachó y abrió los brazos.
Ella corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Lo dije todo, maestro». «Y lo dijiste precioso», respondió él con los ojos brillando de emoción. Más tarde fue el turno de Rebeca. Entró con las manos cruzadas en el regazo, la mirada baja. La jueza fue directa. «Señora Rebeca Díaz, ¿está usted dispuesta a asumir total responsabilidad por sus actos de omisión?» «Sí, su señoría», respondió ella con voz baja pero firme. «Fallé. Me quedé callada cuando tenía que proteger, pero me liberé. Y ahora solo quiero reconstruir, aunque me lleve el tiempo que sea». Tras los testimonios, la fiscalía solicitó mantener a Valentina bajo medida de protección, con visitas supervisadas y acompañamiento psicológico para ambas. La jueza hizo una breve pausa, revisó los documentos y anunció su decisión. Considerando la gravedad de los hechos, el historial de abuso y el riesgo para la integridad emocional de la menor, mantengo a Valentina bajo resguardo institucional. El padrastro permanecerá detenido en espera de juicio penal. Las visitas de la madre serán monitoreadas. Un suspiro silencioso recorrió la sala. No era el final, pero era un comienzo. A la salida del juzgado, Daniel acompañó a Valentina hasta el coche del albergue. Rebeca estaba a lo lejos, de pie en la acera opuesta, con los ojos hinchados de tanto llorar. No se atrevió a acercarse. Solo la observó como si la distancia fuera su forma de respeto, de aceptar que ya no tenía derecho a estar más cerca. Valentina la vio, la reconoció enseguida, pero tampoco se movió. Levantó la mano en un gesto tímido, casi imperceptible, como quien saluda a alguien del pasado. Rebeca respondió igual con un gesto pequeño, contenido, pero lleno de significado. Ya no había gritos, ya no había súplicas, solo una pausa, una grieta que podría algún día convertirse en camino. Lo importante era que ahora había espacio para que algo nuevo ocurriera, y eso para Valentina ya era muchísimo. La justicia había llegado, pero la vida, su vida, apenas estaba comenzando. Era lunes, comenzaba un nuevo mes y con él un nuevo tiempo. Esa mañana Valentina se vistió sola. Llevaba el uniforme limpio, el cabello trenzado en 2 coletas firmes y una mochila ligera colgada al hombro. Afuera, la cuidadora del albergue le hizo una seña cariñosa. «Todo va a estar bien, mi amor. Y si pasa cualquier cosa, vengo por ti más temprano, sí». Valentina asintió. Luego, sin decir nada, entró por las puertas de la escuela. Los pasillos parecían más pequeños de lo que recordaba. Los carteles de colores seguían ahí. Las voces, los pasos, las mochilas colgadas, todo era igual, pero distinto. Porque esta vez ella ya no tenía miedo. Al entrar al salón, algunos compañeros voltearon a mirarla. Algunos sonrieron, otros murmuraron algo entre ellos. Pero Valentina solo caminó con paso firme. Cruzó entre las filas de pupitres. Fue hasta el suyo, se detuvo frente a la silla y la miró. Esa silla que antes representaba dolor, miedo, vergüenza. Esa que no podía tocar sin estremecerse. La jaló con calma. Se sentó, sola, sin dudar, sin ayuda. Miró a Daniel, que la observaba desde junto al pizarrón con los ojos húmedos y el pecho apretado. Y entonces sonrió. «Hoy ya no duele». El maestro respiró hondo, contuvo las lágrimas. «Lo sé, Valentina, lo sé». La clase continuó como siempre, cuadernos abiertos, lápices en mano, voces suaves de niños aprendiendo a leer, a escribir, a existir. Pero en ese rincón del aula, todo había cambiado. Al final del día, Daniel se quedó solo, recogiendo los materiales. Se detuvo un momento frente al pupitre de Valentina, símbolo silencioso de una lucha ganada, y pensó: todo niño merece sentarse en paz. Luego apagó la luz del aula y salió, con el corazón liviano, sabiendo que esa niña ahora sí podía crecer.